Estamos iniciando para ustedes Conexión UNACH, un espacio para compartir información, invitados y actividades de la Universidad Adventista de Chile. Bienvenidos. Bueno, son las 4:33 ya de este día, lunes 15 de abril de 2024, y por supuesto estamos nuevamente en un programa Conexión UNACH con una invitada, pero que es ya amiga de Radio Universidad Adventista de Chile, la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la macrozona centro-sur de nuestro país, la doctora Sofía Valenzuela Águila. Buenas tardes, Seremi, ¿cómo está usted? Gusto de volver a estar juntos para conversar de cosas interesantes. Julio, un gusto estar con ustedes también y un saludo cordial a todos y a todas quienes nos escuchan hoy en Chillán y sus alrededores. Oye, ¿cómo le consulto cómo está el tiempo por allá, por Concepción? Mira la ventana, yo también tengo una ventana a mi derecha. Tengo una ventana acá, está mirando, efectivamente está nublado, parcial nublado. Poquito frío, pero bueno, ya es clima totalmente otoñal, así que se vino el otoño. Oye, nosotros aquí también estamos por lo menos en lo que es nuestros estudios de Radio Universidad de Chile, en la universidad, en Campo de las Mariposas, con 21 grados. También está despejado, pero hay algo de bruma, así que también la mañana está bastante helada en todo caso. Sí, bueno, acá hay 16 grados, por lo que indica el computador, así que estamos un poquito menos, sí, estamos frescos, está un poquito más fresco por acá. Y bueno, ya es una tercera o cuarta oportunidad que nos encontramos. Por supuesto, nos interesa mucho saber lo que está haciendo la Seremi de Ciencia. Ahorro todo el resto porque es muy largo. Así que comencemos, porque en realidad la gente está interesada, ¿no es cierto?, en poder saber sobre los temas que tenemos para conversar el día de hoy. Inteligencia artificial. Ese es un tema que siempre nos llama la atención. Hemos tocado alguna vez esto también en la radio. Nos llama la atención porque pensamos siempre que eso va a ser como el control de las máquinas a través de, ¿no es cierto?, Terminator sobre los seres humanos. ¿Qué es la inteligencia artificial en sencillo, digamos, para que la gente lo pueda entender? Sí, efectivamente, generalmente nos imaginamos robots, ¿cierto?, con lo que es inteligencia artificial. Ya han aparecido varios ejemplos en películas de ciencia ficción e incluso a veces en las noticias. Pero la inteligencia artificial en el fondo es una tecnología que nos permite, tiene la gracia que nos permite procesar miles y millones de datos, distintos tipos de datos de una forma bastante rápida, cosa que nosotros como humanos no lo podríamos hacer ni aún con ayudas de planillas Excel u otros programas, sino que lo utiliza de forma muy, muy rápida y a partir de esos datos procesados puede generar nueva información, puede generar información para tomar decisiones, puede generar modelos de predicción u otros. Entonces es una herramienta muy poderosa que se está utilizando hoy en día en distintos estamentos y en distintas organizaciones de nuestro país, tanto el sector público como privado. Así que tiene un gran alcance. Y lo otro que siempre es bueno aclarar que si bien hemos estado escuchando hablar de inteligencia artificial en los últimos años, la verdad es que este tema se viene desarrollando desde hace mucho más tiempo. ¿Esto se puede aplicar o puede ser aplicado por el área social, el área científica, de una forma sin problema, digamos, para cada una de esas áreas, ¿no es cierto? Porque la gente piensa solamente que tiene como una dirección que tiene que ver básicamente o con los negocios o con la ciencia tecnológica nada más. Sí, efectivamente. De hecho, hay varios ejemplos. O sea, el mismo si pensamos en el chat GPT, ¿cierto? Que sí, es un chat en el cual todo el mundo conoce, en el cual uno puede solicitar que se genere un texto, un instrumento de alguna forma. Y en ese sentido también, ¿por qué podemos generar esos textos? Es porque se ha alimentado con datos. ¿Cuáles son estos datos? Otros textos. Correcto. Entonces, nosotros podríamos pedir, y ya ha ocurrido, ¿cierto?, el chat GPT que me genere un libro de ciencia ficción. Correcto. Y se puede hacer, y esa es una aplicación totalmente no científica de las ciencias tecnológicas, ¿cierto?, sino que de las ciencias sociales, más del ámbito de la literatura. Me va a generar un libro que puede ser una novela de ciencia ficción, puede ser un libro más basado en la filosofía u otro.
Entonces ya están esas herramientas aplicadas en distintos ámbitos de nuestra vida, pero la buena noticia es que todavía no son perfectos. Por tanto, no, todavía uno puede diferenciar lo que es generado por inteligencia artificial de lo que no es generado por inteligencia artificial, lo cual todavía tiene su sello humano. Entonces, claro, ahí también empiezan a aparecer distintos debates y eso es lo que está, yo diría que a nivel mundial se está llevando a cabo hoy en día, más que los alcances de la inteligencia artificial, es ver cómo la vamos a ir aplicando de forma inteligente como seres humanos, ¿cierto? Para que nos ayude, nos facilite nuestras vidas, pero tampoco se trata que nos reemplace, Correcto. sino que nos ayude, nos facilite. Entonces, en ese sentido, hay que hacer todo un cambio cultural también, educacional, cómo vamos a ir aprendiendo con inteligencia artificial y cómo vamos a ir utilizando la inteligencia artificial de forma responsable. Bueno, mal. Por lo menos me quedan algunos años de trabajo todavía aquí sin que me reemplace. Sí. Además, debemos entender, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de ChatGPT, ese es un nivel muy básico de inteligencia artificial. No hablamos de los grandes programas o software que usan, ¿no es cierto?, quizás la NASA u otras instituciones, ¿no es cierto?, donde es mucho más potente, ¿no es cierto?, el sistema de inteligencia artificial. Seremi, ¿qué acciones está realizando la Seremi de Acción de Ciencia, por supuesto, en relación a la inteligencia artificial? Sí, nosotros este año queremos empezar con algunas charlas de inteligencia artificial en distintos establecimientos con debates de los y las estudiantes, sobre todo en educación media, Correcto. que vayamos tocando estos mismos temas, o sea, un poco qué es la inteligencia artificial y cómo ven ellos y ellas el futuro con el uso de la inteligencia artificial en sus vidas. Así que este año esperamos sobre todo estar en Ñuble y en Biobío realizando ese tipo de actividades. Tenemos algunos expertos y expertas en la temática en ambas regiones, así que contamos con su apoyo para que vayamos trabajando de esta forma colaborativa, con investigadores e investigadoras también, de manera tal de empezar a despertar el bichito de las aplicaciones, los usos de la inteligencia artificial, pero sobre todo cuáles son los desafíos que nos presenta esta nueva tecnología desde un punto de vista de ética y de regulación. O sea, cuáles son los problemas a los cuales nos vamos a ver enfrentados, que ya nos vemos enfrentados en realidad, y cómo podemos solucionarlo. O sea, cómo podemos decir, bueno, está bien, es válido o es éticamente correcto que yo tome música de un cantante o una cantante X, alimento mi sistema, que aquí los datos serían la música, claro, con sus letras, ¿cierto? El sistema aprende cómo ese cantante realiza su música, los tipos de música, y puede generar una música con una letra específica. Entonces, pero la generó la inteligencia artificial. Claro. Entonces, ¿quién tiene derecho de autor sobre esa nueva música que salió ahí? Oiga, no la tiene la persona que generó todas las otras canciones, porque no generó esta específica. Pero si esta otra persona no hubiese generado todas estas canciones, no podríamos tener este otro producto. Entonces, claro, son debates que se están dando hoy en día a nivel mundial, y también queremos ver cómo los y las estudiantes de ambas regiones, qué propuestas tienen, qué soluciones y cómo ven ellos, porque a ellos y a ellas les va a tocar, y ya les está tocando, ¿cierto?, ir aprendiendo con inteligencia artificial, pero también ir viendo cómo se van a ir amplificando, ojalá que no, pero podría ser que estos problemas se vayan amplificando en el futuro y cómo podemos ir resolviéndolos. Oye, y con respecto a lo mismo, Seremi, bueno, Chile tiene una política de inteligencia artificial. Coméntenos un poquito acerca de ella, por supuesto, para que la gente pueda entender, y cómo justamente estos problemas que están surgiendo y que van a surgir muchos más, van a también hacer que se modifique esta ley o que se vaya adaptando, ¿no es cierto?, a las nuevas condiciones. Sí, nosotros como Ministerio de Ciencia tenemos la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Había una en 2021, se actualizó ahora el 2023, el año pasado, y estuvo en consulta pública hasta el 15 de marzo de este año, en la cual como política nacional se tocan principalmente tres ejes. Una son las condiciones habilitantes, vale decir, cómo podemos generar las mismas condiciones, equitativa, ¿cierto?, en cada una de las regiones de nuestro país para que se pueda implementar y desarrollar la inteligencia artificial. Vale decir que tengamos las capacidades para trabajar con inteligencia artificial en todas las regiones, y no como ocurre normalmente en nuestro país, que hay muchos polos de investigación y desarrollo altamente concentrados en Santiago, en Valparaíso, en Concepción,
y luego en el resto de las capitales regionales, principalmente ese otro desafío de las otras regiones de nuestro país. Entonces necesitamos que esto permee, que llegue a las distintas capitales regionales y provinciales y ojalá a cada una de las comunas, y que a medida que se vayan desarrollando este tipo de tecnologías sean asequibles para todos y todas. Entonces ahí también es generar estas condiciones habilitantes. Luego tenemos que ver el para qué la vamos a utilizar, o sea, cuáles son los ejes importantes de la inteligencia artificial, en qué ámbitos de nuestras vidas las vamos a ir implementando, en qué sectores también, a nivel nacional, pero también a nivel regional y a nivel, ¿por qué no?, comunal. O sea, nosotros podríamos decir que el uso de la inteligencia artificial para los problemas que tenemos en el ámbito de salud es una tecnología que nos puede ayudar a todos y todas de Arica a Punta Arenas, ¿cierto?, incluyendo la Antártida. Pero a lo mejor el uso de la inteligencia artificial en la parte agrícola no es necesario en todas las regiones de nuestro país, sino que sirve más bien para las regiones más agrícolas o las más mineras, o bien otras aplicaciones. Entonces también cómo nosotros vamos a ir implementando y para qué, en qué ámbito, ¿cierto?, de acuerdo a los desarrollos y polos que tiene cada una de las regiones y cada una de las comunas dentro de las regiones también. Eso es un eje también importante. Y el tercero dice relación justamente con lo que estuvimos actualizando, que es lo de gobernanza y ética a la larga. Claro, cómo nosotros vamos a ir previniendo, mejor dicho, los problemas éticos que se nos pueden presentar debido al uso de la inteligencia artificial, y también cómo podemos ir regulando el uso de la inteligencia artificial, no solamente a nivel nacional, pero a nivel internacional, porque hoy en día esta inteligencia artificial no tiene fronteras, es una tecnología que la podemos desarrollar en cualquier rincón de nuestro país o en cualquier rincón del mundo, y que la puede ser aplicada en todos los otros rincones del mundo. Así que ahí también hay un enorme desafío que se están viendo y abordando como conglomerados Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo, la Unión Europea, Estados Unidos. Entonces probablemente van a seguir ahí trabajando de forma colaborativa para llegar a estos acuerdos y consensos. Sí. Me surgió una pregunta mientras usted comentaba, Seremi, ¿en qué no podría ser ético el uso de la inteligencia artificial? O sea, como toda tecnología, siempre hay algún mal uso, ¿cierto? Las tecnologías por lo general nacen desde el punto de vista científico, claro, con la idea de facilitar nuestras vidas. La historia nos ha demostrado que no siempre ha sido así, y en el caso de la inteligencia artificial no es muy distinto. O sea, hoy en día podríamos pensar en problemas como los que abordábamos hace poquito, propiedad intelectual o derecho de autor, ¿cierto?, que puede ser un problema para algunas personas en cuanto a derechos de libros, de películas, guiones, de música, etcétera. En todas las partes de creación artística podríamos tener problemas. Ya, por ejemplo, han tomado fotos de dibujos de Van Gogh, han enseñado a un computador, ha aprendido y saca otros diseños tipo Van Gogh. Pero claro, y eso mismo puede ir generando problemas ahí, bueno, de quién es el derecho de autor. Claro. Que con las personas que actualmente son las creadoras de estos distintos tipos artísticos, vamos a tener dilemas. Pero también hoy en día, por ejemplo, si estamos en una sociedad donde la sociedad de la información, uno dice, ¿cierto?, que hay mucha información, pero a la vez hay mucha desinformación, o hay falta de credibilidad en de distintas fuentes. Sí, claro. Entonces, hoy en día las noticias falsas se replican de una forma súper rápida. Sí. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, que me va a ayudar a generar textos o contextos falsos, porque antes uno podía buscar con fotos, con videos, ya es o no es. Hoy en día ya está como un poquito más complejo, porque se puede hacer una foto, se puede hacer un video. Entonces, claro, ahí ya vamos a tener, colocando un poco más en jaque la credibilidad de las noticias, de la información que nos llega, ¿cierto? Mucha información. Y también, y lo que se ha discutido bastante, es que también nos puede poner en jaque las distintas democracias de los diferentes países. También a raíz de esta forma de procesar los datos de la información, de que al final
con la inteligencia artificial lo que estamos haciendo es que cada uno y cada una de nosotras, cada vez que nos metemos a internet, empezamos a buscar o redes sociales, lo que sea, se nos va generando una burbuja. La Claro, inteligencia artificial nos muestra solo lo que nosotros queremos ver o lo que nos gusta ver. exactamente. Entonces, claro, y eso es un peligro, porque en el fondo hace que cada persona empiece a vivir en un mundo que es su realidad en Exacto. base a la realidad que ha ido creando. Y claro, ahí tenemos desafíos éticos enormes y a esto sumémosle, por ejemplo, el acceso a este tipo de tecnología que también va a generar brechas, ¿cierto? Tanto en el uso de la tecnología como en el desarrollo de la tecnología como en el uso de la misma. Entonces, hay hartos desafíos que se nos vienen y por eso es que como país estamos ahí, nuestra ministra Isabel Echeverría ha estado trabajando mucho en esta temática para que ojalá pues, al menos podamos tener todo el mismo punto de partida. Oiga, esto debe haber sido como cuando Oppenheimer inventó la energía nuclear y se utilizó al final en una bomba atómica que terminó Mm. destruyendo a muchas personas, ¿no es cierto? Y ciudades, por lo menos las 2 veces que se usaba en forma masiva. Bueno, para recordarle a la gente, estamos con la doctora Sofía Valenzuela Águila, quien es Ceremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la macrozona centro-sur de nuestro país. Y estamos conversando distintos temas, ¿no es cierto?, de la Ceremi de Ciencia. Comenzamos con la inteligencia artificial. Recuerde que quedan estos programas grabados y luego se convierten en podcast y también quedan en las plataformas de Radio Universidad Adventista de Chile, ¿no es cierto?, para la disposición de las personas que no alcanzaron a escuchar todo el programa. Pero vamos a otro tema, Seremi. Las mujeres en la ciencia. Eso es un temazo ahí re importante. Eh, ¿Por qué es importante que las mujeres participen en los procesos científicos, ¿no es cierto?, y en todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la innovación, la educación y la tecnología. Sí, bueno, efectivamente nosotros como gobierno liderado por nuestro presidente Gabriel Boric somos un gobierno feminista, ¿cierto? Y por tanto nos interesa mucho que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. Y esto en todos los ámbitos y en todas las disciplinas y en todos los quehaceres de nuestra vida. Y en ese sentido, en el ámbito científico, en el ámbito académico, la verdad es que no es muy distinto que hemos visto hace mucho tiempo, ¿cierto? Y no solamente en Chile, pero también a nivel mundial que la participación de mujeres en ciencia es más baja en promedio en nuestro país, es apenas un 30%, quiere decir que 1 de cada 3 personas que hace investigación en Chile es mujer. Correcto. Entonces ahí tenemos una brecha que no hemos logrado como salir del 30-33%, estamos como estancados. Y es importante porque la verdad es que el talento no tiene género. Entonces el talento para ser científico o científica debería estar repartido y distribuido entre hombres y mujeres por igual y a su vez independiente del lugar de donde uno nace. Entonces el talento no tiene género y no tiene territorio Por supuesto. o comuna en el caso de Chile, ¿cierto? Entonces podemos tener científicos, científicas muy destacados provenientes de distintas comunas de nuestro país y debiese estar más o menos o bien equiparado entre hombres y mujeres, pero la realidad dice otra cosa. Entonces, por eso nosotros como gobierno y como Ministerio de Ciencia estamos muy preocupados del tema y hemos tomado algunas acciones para ir avanzando un poco más en al menos dar las mismas oportunidades para que hombres y mujeres puedan llegar, ¿cierto? Y tener un 50% de participación en investigación. Estudios dicen que nos vamos a demorar 135 años, como lo comentábamos. Mucho Hay que tener un poco tiempo, de paciencia, están pidiendo. hay que tener mucha paciencia, pero por eso nosotros estamos, de hecho el año pasado y este año, nosotros como ministerio se dan algunas becas para Correcto. estudiantes que sigan estudio posgrado, ya sea magíster y o doctorado, y este año se dieron mitad de becas para hombres, mitad de becas para mujeres. Se dieron 900 becas, 450 para hombres, 450 para mujeres, y lo mismo en el caso del magíster. Llevamos 2 años consecutivos con la misma medida y si bien al principio como que generó un poco de ruido, sobre todo de parte de los hombres, no, es que yo tenía mejor puntaje, pero la verdad es que si uno no toma acciones como esta, eh, Absolutamente. no vamos a cambiar. Entonces, en ese sentido es muy importante, pero eso es a nivel de formación ya de investigadores un poquito más consolidado, pero también estamos súper claros que esto hay que empezar desde la primera infancia. Entonces, también ahí estamos trabajando con nuestros programas Explora,
para que niños y niñas, pero sobre todo las niñas, tengan o mantengan, mejor dicho, la curiosidad que uno tiene cuando tiene 5 o 6 años, ¿cierto? Que anda siempre preguntando por qué, Sí, y de repente ese por qué lo perdemos en el camino. claro. Entonces, por un lado, que niños y niñas mantengan su curiosidad de los 5 años, como digo yo, cuando tenía 5 años era el niño y la niña de los por qué, y después lo mantengamos de por vida, por una parte, pero por otra parte también decirles a las niñas y acompañarlas para que ellas no pierdan esa autoestima en el fondo o autoconvicción de que ellas son tan buenas para las matemáticas, para la física, para la química como sus compañeros. Ya, Correcto. porque muchas veces a nivel de cuarto básico, ahí es donde se produce, hay muchos estudios que así lo demuestran, que a nivel de cuarto básico, por alguna razón las niñas empiezan a pensar que no son tan capaces para las matemáticas, que las matemáticas es más de hombres, y ocurre una serie de sesgos que vienen acompañados con eso, tanto familiares, educacionales, culturales y otros que sin querer muchas veces hacemos que las niñas crean que no son tan buenas para las matemáticas como sus compañeros. Entonces ahí también estamos trabajando desde la primera infancia, educación básica, educación media, universitaria y formación de investigadores e investigadoras. Correcto. Bueno, en lo que usted acaba de comentar, eh, nosotros hace unos días atrás estuvimos con la señorita Ángela Oyarzo Plaza, que es aquí en la universidad la directora de la Oficina de Igualdad y Equidad. Ella estaría, de hecho le voy a mandar el programa porque ella le encanta y está muy feliz y también estuvo aclarándonos de términos como el feminismo, cómo debía ser tomado Ujú. y todo lo demás. Yo me imagino que para usted también no debe haber sido fácil, Saremi, porque usted es mujer, pues hoy día en el ámbito político, queramos o no, igual hay un sesgo, ¿no es cierto?, en relación a que las mujeres participen, ¿no es cierto?, en política cuáles son los temas que van a tocar, porque somos una sociedad machista, pues sí, es una sociedad patriarcal esta Chile y Latinoamérica en general, digamos, ¿no? El mundo ya ha ido evolucionando mucho más, pero nosotros todavía estamos a algunos pasos. No olvidemos que hace 70 años nosotros, las mujeres no votaban. Sí, efectivamente, nosotros lo hemos visto en distintos ámbitos, por eso decía que en el caso de la ciencia no es muy distinto, en el caso de la política tampoco, pero por lo menos en nuestro gobierno, nuestro presidente ha cautelado por mantener paridad a nivel de ministros y ministras, y también dentro de los gabinetes de cada una de las regiones hay una buena participación de mujeres. A veces en algunos gabinetes son más mujeres que hombres, como es el caso de Maule, por ejemplo, Ah, eh, donde hay más seremis mujeres que seremis hombres. No correcto. obstante aquello, cuando a mí me sorprendió muchísimo como estamos en las 4 regiones, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, cuando empecé a mirar el listado de los alcaldes y alcaldesas, que en el caso de Ñuble, por ejemplo, eran solo hombres, 21 comunas, 21 alcaldes. Así Entonces a es. mí me llamó profundamente la atención, y claro, ahí uno efectivamente dice, todavía nos falta mucho por avanzar, porque estoy segurísima que en Ñuble hay muchas mujeres que serían excelentes Absolutamente. alcaldesas. No obstante, por distintas razones, y lo mismo ocurre en las otras regiones, obviamente en cada una de ellas hay mucho mayor cantidad de alcaldes que alcaldesas. Entonces todavía nos falta mucho más que avanzar en el ámbito, sobre todo en los cargos que son electos. Exactamente. Seremi, ¿cuál es la principal brecha o las principales brechas que existen, ¿no es cierto?, en el ámbito de la participación de las mujeres a nivel, digamos, de la ciencia, básicamente? Claro, en el caso de la ciencia nosotros tenemos varios diagnósticos, y estamos tratando de implementar algunas soluciones a través de los proyectos, postulaciones a proyectos. Una de las principales, pero no la única, pero quizás tiene un poquito más peso, es la maternidad, por un lado, Ah, claro. que normalmente coincide que cuando las mujeres ingresan a programas de posgrado y o inician sus carreras en las universidades, deciden ser madres, y por tanto les toca a ella mayor peso que a sus parejas. Y ahí entonces un llamado importante que nuestro presidente lo recalca cada rato, ¿cierto? La corresponsabilidad que hace mucha falta acá en Chile. Por ejemplo, no sé, si uno mira los postnatales, que los hombres también podrían tomar postnatal, Claro, el porcentaje de quienes se los toman hombres es muy bajito. debe No ser, sé si claro. llegamos al 1%, con mucha suerte.
Y debiese ser mucho mayor, porque es responsabilidad de ambos. Entonces, en ese sentido, las mujeres obviamente se van quedando atrás, porque muchas veces, claro, al tener un hijo no es solo el pre y postnatal, pero también hasta que los niños, niñas no cumplen 5 o 6 años de edad, como que las mamás respiran un poco más, porque entre medio que el niño o la niña se enferma, entonces tiene que quedarse con él en la casa, por lo tanto no puede estar trabajando. Es verdad. Es ella y no es él quien se queda al cuidado de los niños. Eso por un lado. Por otro lado, también al interior de las universidades, muchas veces las académicas, las investigadoras, les entregan muchos cargos que son más bien de alta burocracia, como son jefaturas de carrera, vicedecanos o vicedecanas, ¿cierto? Secretarios académicos, todos esos cargos que implican una alta carga de trabajo, por tanto, eso quita tiempo para la investigación. Claro. Y también se ha visto que en muchas ocasiones ellas tienen más horas de clases que sus colegas hombres, entonces eso también les quita horas para hacer investigación. Entonces esas son algunas de las razones que hemos visto, pero por sobre todo lo que dice relación con el cuidado de niños, niñas y o padres y madres, ¿cierto? O terceros, es lo que más juega en contra para que las mujeres puedan seguir una carrera científica al igual que sus pares hombres. Entonces ahí el llamado a la corresponsabilidad es importante, que cada vez se tome más conciencia acá en nuestro país y que sepamos que hombres y mujeres tenemos igual responsabilidad, ¿cierto?, en el cuidado de los menores, de padres, de madres, y también en todo lo que sean las labores domésticas. Y ahí es donde hay que poner ojo, para que efectivamente vayamos equiparando más la cancha entre hombres y mujeres. Como le digo, yo creo que si hubiera estado en esta época me hubiera tomado yo los postnatal, me hubiera encantado. Amén, ¿no es cierto? Por supuesto que cuando lo hicimos en algún momento, bueno, el sueldo mío como hombre era mucho más alto que el sueldo de mi esposa. Bueno, esos son temas que tenemos que discutir y que tiene mucho, y esperemos que no se alargue tanto en el tiempo para que podamos pronto, ¿no es cierto?, hacer una sociedad igual para hombres y mujeres. Una última preguntita que tiene que ver básicamente por la cosa del tiempo, Seremi, la democratización del conocimiento. Me interesa a mí mucho eso y quería digamos, preguntarle, porque es importante para mí, como una persona que vive en zona rural, que llegue el conocimiento en su totalidad. Hace unos días atrás escuché que se está discutiendo en la Cámara de Diputados la posibilidad, ¿no es cierto?, de el Internet ya en forma abierta para el país en general, ¿no es cierto?, que llegue hasta los rincones más recónditos. Y eso es democratizar el conocimiento. Sí, en parte es que todos tengamos acceso a distintos tipos de tecnología, ¿cierto? Por igual, con igual oportunidad. Eso es por un lado, pero por otro lado también a nosotros como Ministerio de Ciencia nos interesa sobremanera, y a nuestro presidente Gabriel Boric también obviamente, es que el conocimiento que se genera al interior de las universidades, centros de investigación, que es de alto valor en nuestro país, llegue a la comunidad. O sea, en el fondo... Muchas veces en las universidades, sobre todo, se hace investigación de excelencia, se publica muchas veces en inglés, en textos bastante complejos, lo que se llaman publicaciones científicas, y la verdad es que quedan ahí, se leen entre grupos de investigadores e investigadoras del mismo ámbito. Muy selecto ya. Muy selecto, y eso no permea, no llega al ciudadano o a la ciudadana, al vecino, a la vecina. Entonces estamos ahí haciendo un fuerte trabajo, por un lado, en ir avanzando hasta lo que sea ciencia abierta, que permita tener la información de una forma, sobre todo datos que se utilizan en investigación de acceso libre, información traducida de una forma simple. Cada vez las universidades están teniendo más unidades, departamentos, vicerrectorías, cada uno le pone distinto nombre, pero de vinculación con el medio, como la universidad se vincula con el medio, y nosotros esperamos como Ministerio de Ciencia que a través de estas vinculaciones con el medio, los y las investigadoras puedan, o científicos y científicos puedan ir, por ejemplo, a dar charlas, que una de las formas más
más conocidas, de ir a dar charlas en una temática específica, a una junta de vecinos, a estudiantes, etcétera, pero devolver ese conocimiento hacia la sociedad, porque al final del día toda la investigación que ellos hacen son financiados a través de proyectos de nuestro ministerio, y el presupuesto que llega a nuestro presupuesto, así como el presupuesto de todo nuestro país, viene del impuesto que pagamos todos y todas. Así Entonces, es lo que nosotros llamamos una forma de retribuir, y cada vez estamos haciendo un llamado más fuerte a los y las investigadoras que tienen financiamiento por parte de nuestro ministerio, vayan a retribuir, sea a través de charlas, apoyando a estudiantes u otros tipos de actividades, para devolver a la sociedad, ¿cierto?, todo su conocimiento, y que no quede ahí encerrado en 4 paredes, sino que cada vez vaya llegando más a la sociedad. Y nos interesa sobremanera esto, porque como hablábamos antes, hay tanta información, pero como hay tanta información, hay mucha desinformación. Entonces, ¿cómo las personas pueden saber si algo es verdadero o algo es falso, o tiene base científica o no? A medida que más conocimiento les entreguemos, que proviene desde las universidades, desde los centros de investigación, van a estar más empoderadas para poder decir, esto parece que no es así, sino que es de esta otra forma. Entonces, es importante que todos y todas tengamos acceso a esa información, sobre todo hoy en día, en la era en la cual estamos, que nos bombardean con mucha información que no sabemos si es verdad, si es falso, etcétera. Entonces, de ahí a que estemos impulsando harto la democratización del conocimiento en nuestro país. Doctora Sofía Valenzuela Águila, Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la macrozona Centro-Sur, ha tenido el gusto, por supuesto, nosotros por nuestra parte, de estar con ella. Siempre quedamos al día, Seremi, siempre nos falta tiempo y para poder conversar más. Yo la dejo invitada. Usted me dijo que el día que pase por aquí por Chillán va a venir aquí a la universidad, y le vamos a dedicar una hora entera y completa, ¿cierto?, para que podamos conversar de todos estos temas. Siempre es un gusto, doctora Sofía, poder conversar con usted, y por supuesto queda invitadísima a Radio Universidad Adventista de Chile en 106.9 FM de nuestra radio acá universitaria. Muchas gracias, le agradecemos por supuesto su tiempo, y por supuesto queda invitada para cuando usted así lo desee. Que esté muy bien, y nos estamos encontrando en otra ocasión, doctora Sofía. Muchas gracias, Julio. Un saludo cordial a todos y a todas, y que tengan una muy buena tarde. De esta manera, amigos auditores, finalizamos para ustedes Conexión UNACH. Será hasta la próxima. Continúen con nuestra excelente programación. La